Papi Playtime. Entre luz y oscuridad. Fanfic de Emilio Catán. Capítulo 2. ¿Quién apagó la luz? El canino se levantó medio cansado. No pudo dormir bien durante la noche debido a la preocupación que tenía. Sabía que algo iba a pasar ese día, aunque no sabía específicamente qué. El problema era que iba a ocurrir algo importante y, lo peor, algo realmente malo. Con pesadez en las pestañas, se puso de pie y fue a lavarse la cara. Pasó por los pasillos vacíos y llegó al baño. Buenos días. Parece que estás cansado. Duérmete. HM. Buenos días, voces de mi cabeza. Yo no estoy cansado. Es más, hoy es un día genial, murmuró Dog Day, tratando de sonar convincente. Miró por la ventana del baño. Observó la luz tocando el paisaje y se obligó a creer que ese día sería bueno. Debes descansar para estar bien despierto durante el día. Vamos. Literalmente represento al día. No necesito dormir tanto, solamente tengo que salir con una gran sonrisa. Más tarde, tras terminar su rutina en casa, llegó a la escuela. Al parecer, las criaturas sonrientes estaban ahí como suplentes, porque los supervisores les dieron descanso a las maestras. Dog Day salía de un salón, eso de enseñarles cosas a los niños era agotador, y todavía peor con la preocupación rondándole la cabeza. Por suerte, ya era la hora del recreo. Fue a sentarse en una de las tantas bancas del lugar, mientras sus amigos seguían haciendo cosas, en especial Happy, que jugaba con los niños mientras llevaba puesta una máscara tenebrosa. Aún sigues cansado. Duérmete. Que yo no estoy cansado. Además, ¿por qué me dormiría en la escuela? Eso es una falta de respeto. Debes estar bien despierto. ¿Cómo se supone que te cuides durante las luces fuera si estás cansado? ¿Qué? ¿Qué es eso de las luces fuera? Dog Day pegó un grito, impactado por la revelación. No sabía qué era exactamente, pero ya intuía que ese era el peligro del que debía estar atento. El problema fue que su grito llamó la atención de dos criaturas que estaban cerca y se acercaron rápido a ver qué pasaba. Dog Day. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Preguntó Babe, alarmado. Amigo. ¿Qué te pasó? Añadió Kikin. Ah. ¿Qué pasa? Respondió Dog Day, fingiendo confusión. Eso te preguntamos a ti. Diste un grito bastante fuerte, como si estuvieras asustado, dijo Babe. Ah, no, jaja, disculpen por eso. Es solo que vi a Happy usando esa máscara. Miren. Y, en efecto, era horrible. Tan horrible que, cuando el pollo volteó a verla, se echó para atrás y chocó con Babe en el proceso. Eso llamó la atención de Happy, que se acercó con una sonrisa burlona. Ja, ¿acaso te asusté? Se burló Happy. Ja, claro que no. Más miedo da tu verdadero rostro, contestó Kikin, haciéndose el valiente. Ese intercambio provocó que empezaran a debatir. Hasta Babe se metió, porque le pareció interesante saber si Kikin en verdad se había asustado, aunque era evidente que sí. En todo eso, ninguno de los tres se dio cuenta de que Dog Day salió corriendo. Se dirigía al centro de la guardería, ahora sabía que alguien iba a apagar todas las luces, y ya suponía quién se encargaría de eso. A punto de llegar al centro, una larga cola morada sujetó a Dog Day del brazo derecho. Al voltear, vio a su mejor amigo Catnap mirándolo directamente a los ojos, con una sonrisa inexpresiva. Para Dog Day, aquello fue un alivio, ya no tenía que buscarlo, el felino había venido a él. Catnap. Qué bueno que estés aquí.
Estaba buscándote. Mintió Dog Day, para no revelar sus verdaderas intenciones. Catnap no dijo nada. A veces hablaba con Dog Day, pero ahora parecía mudo. Así que Dog Day siguió. ¿Sabes? Siento que has estado un poco distanciado de nosotros. Ya casi, no te veo. ¿Te gustaría hablar de eso, amigo? Y, esta vez, de verdad tenía motivos para decirlo. Incluso tomó las manos de Catnap para enfatizar su preocupación. Pero al felino pareció no importarle y, por fin, se dignó a hablar. ¿Te ves cansado? ¿Yo, cansado? Claro que no. Si recién acabo de estar con los niños en la escuela. Entonces deberías estar cansado. ¿Por qué no te tomas un descanso? Al decir eso, Catnap empezó a exhalar un raro gas rojo por la boca. Dog Day reaccionó al instante y le tapó la boca con la mano. Eso sorprendió al felino, no lo había hecho desde hacía tiempo. No puedo. Tengo que regresar con los niños en como 30 minutos. Cuando Dog Day quitó la mano, Catnap habló de nuevo. Está bien. Entonces regresa a la escuela y descansa lo poco que queda del recreo. Está bien. ¿Pero qué vas a hacer tú? Los supervisores me encargaron algo, así que tengo que irme. Te veo luego. Y, como si nada, se marchó en dirección al centro de la guardería. Dog Day lo vio y confirmó lo que sospechaba: Catnap iba a provocar las luces fuera. No podía quedarse quieto mientras su mejor amigo causaba algo así, y menos si eso podía traerle problemas con los consejeros, los científicos y hasta los supervisores. Así que se armó de valor y se acercó al centro. A pocos metros de la entrada, encontró a varios peluchitos justo frente a la puerta. Entonces entendió, estaban cuidando la entrada. Tenía que idear una estrategia. Dog Day se aclaró la garganta y, fingiendo una voz muy sobreactuada, gritó: ¿Dónde está ese gato mugroso? Que aparezca de inmediato o le cortaré las patas. Por absurdo que pareciera, el truco funcionó. La mini manada de peluches se alejó, atraída por el ruido, aunque Dog Day no se dio cuenta de que alguien más, aparte de los peluches, también escuchó. De cualquier manera, una vez dentro de la sala de electricidad, se puso a buscar al felino. No tardó en encontrarlo. Por dentro, la habitación no era tan grande como aparentaba desde afuera. Dog Day se llevó un susto terrible cuando vio la escena. Catnap, deforme, enorme y espantoso, estaba frente a un generador gigantesco. Alrededor había trabajadores sin vida, lo que dejaba claro que el gato había entrado por la fuerza y se había deshecho de ellos. Dog Day sintió náuseas, pero se aguantó para no ser descubierto. Entonces, en una secuencia rápida, Catnap empezó a arañar y golpear el generador. La luz parpadeó, insistente, como un aviso. Las luces estaban por apagarse. Dog Day entró en pánico. Sin saber cómo actuar, hizo lo más racional para no morir ahí mismo, salió corriendo de la sala. Apenas salió, se topó con los peluches y comenzó la persecución. Mientras corría, alcanzó a ver, por el rabillo del ojo, a un grupo de personas a la distancia, acercándose. Y, para rematar su mala suerte, las luces se fueron por completo. La guardería quedó sumergida en una oscuridad total, perfecta para que los peluches acecharan al pobre canino. En cuestión de instantes, lo alcanzaron y... ¡No! ¡Aléjense! No, no se murió. Despertó en un lugar desconocido. Al abrir los ojitos, lo primero que vio fue oscuridad. Estaba en algún sitio frío y sombrío, aunque no tanto, porque yacía sobre una camita para perros,
quien sabía de quién era y por qué estaba dentro de la guardería. Seguía dentro de la guardería, ¿verdad? Arg, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Balbuceó. Su vista se acostumbró lo suficiente para entender dónde andaba. Estaba encerrado en una jaula grande. Alrededor, varios peluches hacían de carceleros. El pequeño grito de Dog Day llamó su atención y de inmediato fijaron los ojos en él. ¿Por qué me encerraron? ¿Qué está pasando?, preguntó, cada vez más alterado por sentirse vulnerable. Estás en un lugar seguro. ¿Pero dónde exactamente? Cerca de los laboratorios. Los científicos están ocupados tratando de resolver el problema de las luces, pero nuestro Señor ya está llevando a cabo su plan. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Y yo qué hago aquí? Los peluches ladearon la cabeza, confundidos, no entendían por qué el canino hablaba solo. Estás aquí porque Él quiso mantenerte a salvo. ¿Pero qué hay de mis amigos? Ellos estarán bien. Durante las luces fuera, toda la atención se enfocará en reparar los generadores, por lo que no resultarán heridos. Todos los juguetes se quedarán en sus casas, respectivamente. Eso necesito verlo. Dog Day no se detuvo a pensar en los peluches alrededor. Corrió hacia los barrotes, intentando salir por los espacios, pero apenas lo logró, la manada lo sujetó y lo empujó de vuelta a la jaula con esfuerzo. ¡Ay, vamos! ¿Por qué no? Es peligroso que salgas tú solo. Quédate aquí hasta que termine el plan de nuestro Señor. Por un momento, Dog Day se resignó. Pensó que tal vez lo mejor era esperar hasta que regresara la luz. A no ser que... Tras un rato, los peluches se dispersaron y se durmieron. Esa fue su oportunidad. Dog Day se escabulló en silencio, encontró una salida y salió corriendo sin rumbo. ¿Tomaste tu decisión? La oscuridad en la guardería era inmensa. Por suerte, Dog Day llevaba su collar, que le servía como linterna. Entonces lo entendió, los peluches lo habían llevado a la zona de producción de gas. La gran máquina y los enormes tubos con humo rojo en su interior lo delataban. Casi nunca visitaba ese lugar, no tenía motivos. La última vez había sido durante un tour con los niños. Lo importante era que estaba solo. No había niños, ni juguetes, ni adultos. La guardería parecía una escena de terror, de esas que asustan con solo mirarlas. Mientras avanzaba, su vista se adaptaba a la tenue luz del collar y no tardó en encontrar un mapa, un enorme cartel con un plano, y debajo una máquina dispensadora. Presionó un botón y la máquina le entregó una versión pequeña del mapa. Ahora sí, estaba ubicado. Siguió caminando hacia la escuela, decidido a asegurarse de que nadie se hubiera quedado ahí adentro. En el camino, escuchó ruidos extraños. Se le erizó el pelaje. La ausencia de gente le jugaba en contra, y, para colmo, no escuchaba a las voces de su cabeza, lo que lo hacía sentirse más solo. De pronto, un sonido leve llamó su atención. Al girarse, vio a los peluchitos acercándose rápido desde una distancia suficiente para huir. Comenzó otra persecución. Dog Day les llevaba ventaja, mientras los peluches corrían tan rápido como sus patitas se los permitían. Y aún así, eran tácticos, tomaban atajos e intentaban interceptarlo. Después de correr un buen rato, y de que casi lo atraparan, Dog Day logró entrar a la escuela. Cerró la puerta y dejó afuera a los peluches, que terminaron yéndose a otra parte. Dentro, todo estaba desierto. No había absolutamente nadie, y todo se veía ordenado. Eso lo calmó un poco. No hay nadie. No,
parece que todos se fueron a casa. Un momento. ¿Voces de mi cabeza? Deberías regresar a tu casa. Está cerca y es más segura. Dog Day hizo un leve puchero, indignado. ¿Por qué justo ahora me hablan? Me dejaron solo allá afuera. Tomaste una decisión. Debiste quedarte en casa a dormir. Debiste irte cuando viste a Catnap ir hacia la sala de los generadores. Debis. Bla, bla, bla. Por supuesto que no iba a hacer nada de eso. Tengo que encontrar a Catnap y hablar con él. Hay algo malo en todo esto y voy a averiguar qué es. Dog Day salió de la escuela, casi seguro de que los peluches se habían alejado, o de que estaban buscando otra entrada para atraparlo y llevarlo de vuelta a la zona de producción de gas. Lo primero que hizo fue pensar dónde podría estar el felino. Supuso que rondaría cerca del centro de la guardería. Mientras caminaba, no dejó de sentir que alguien lo observaba, como si lo acecharan. A pocos metros de llegar, vio algo extraño. La zona estaba rodeada por varias personas que permanecían firmes, como estatuas. Dog Day sintió que, si se acercaba, le harían algo malo. Aléjate. Vete lejos. Que no te vean. Mantente lejos. Por primera vez, el coro se volvió un montón de voces amontonadas, nerviosas. Dog Day siguió el consejo y se retiró antes de que pasara algo. Y como si el mundo se burlara de él, algo pasó igual. Apenas se dio la vuelta, escuchó gritos y ruidos estruendosos. Cuando volteó, todo ocurría frenéticamente, las personas disparaban armas que lanzaban ráfagas de fuego, mientras tentáculos surgían desde el techo oscuro y los atacaban con brutalidad. Todo terminó demasiado rápido, en pocos instantes, las figuras desaparecieron tragadas por la oscuridad. Dog Day se quedó ahí, paralizado, con el corazón desbocado. Pero no terminó. Una enorme criatura empezó a descender lentamente desde la oscuridad. Dog Day se enfocó en una mano esquelética y metálica, anclada a una bestia imposible. Era casi indescriptible, una amalgama de extremidades y formas, como si algo antinatural se hubiera armado con pedazos de demasiadas cosas. Te quedaste a ver, ahora lo estás viendo, dijo el 1006. Dog Day no podía hablar. La criatura continuó. ¿Quieres saber dónde está tu amigo? No. Bueno, él está ocupado, ayudándome, haciendo lo que necesito que haga. Dog Day intentó mover la mandíbula, pero el miedo lo clavaba al suelo. Y para empeorar, la bestia se acercó hasta quedar frente a él. Su rostro era un cráneo metálico sin expresión, un cubo de metal con 4 grandes cuencas, cada una con una pupila roja brillante. Ni siquiera tenía mandíbula, lo que hacía aún más perturbador cómo podía hablar. Puedes quedarte, o irte, o pelear, o morir, pero, en cualquier decisión que tomes, tú seguirás intrigado. Por fin Dog Day recuperó un poco de cordura y logró hablar. ¿Qué es lo que eres? Soy, SOY, lo que estás viendo, lo que está pasando, SOY, el resultado de lo que te hacen en esta prisión. Su forma de hablar era descontrolada, como si varias voces se pelearan por salir. Algunas sonaban suaves y susurrantes, otras, fuertes y estridentes. La criatura empezó a retirarse, y Dog Day se incorporó, desesperado. No. Espera. ¿Dónde está Catnap? El 1006 se detuvo y lo miró. Ya te dije, ocupado. Eso no responde a mi pregunta. El teleférico. Esa sola palabra bastó para que Dog Day echara a correr hacia el teleférico de la guardería, el único que servía como entrada y salida.
pero frenó en seco, se giró y miró al monstruo con intriga. Yo, solo así. Quedarte, o irte, o pelear, o morir, sientes intriga. Dog Day tragó saliva y se obligó a preguntar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres? El dolor impulsa a convertirte en un monstruo. Yo soy un monstruo. Soy dolor, y lo que quiero es tiempo. ¿Tiempo para qué? Para planificar, idear, crear, volverse más fuerte. ¿Eso qué significa? Significa que seré mejor, que podré salir, que seremos libres, libres de ellos. Dog Day procesó la idea y lo entendió. ¿Quieres enfrentarte a los científicos? Pero eso es imposible. Yo lo intenté y no pude. No puedes, eres débil, necesitas fuerza. No, esto no se trata de fuerza. Ellos son demasiados y son crueles. Lo que debemos hacer es... Dog Day se quedó sin palabras. Pero al 1006 no le faltaron. Matar. Lo dijo con una calma tan natural que Dog Day sintió un escalofrío. No. Debe haber otra manera. No puedes simplemente acabar con ellos y ya. ¿Por qué no? Ellos te hacen daño. Ellos me hacen daño. Ellos lo merecen, ¿no? El argumento era difícil de refutar, pero la moral de Dog Day no lo dejaba pensar así. No. Nadie en este mundo merece morir. Además, piensa, ¿qué pasaría con las personas inocentes? Nadie más debería salir afectado. Eso sería un mal menor, sería necesario para nuestra salvación. Antes de que alguno de los dos dijera algo más, se escuchó a un grupo de sujetos acercándose al centro de la guardería. El 1006 tomó a Dog Day con su gran mano y lo llevó hasta el techo, como si no pesara nada. Dog Day temblaba, pero al 1006 no le importó. Se limitó a observar a los sujetos entrar a la sala de generadores. Se acabó, nuestra charla termina aquí. Tú regresarás a casa y después podrás hablar con tu amigo. Por increíble que pareciera, el 1006 llevó a Dog Day hasta su casa y lo dejó justo en la puerta. Luego se fue tan rápido que Dog Day ni siquiera alcanzó a reaccionar. En cuestión de minutos, volvió la luz. Dog Day, sin embargo, se quedó parado donde el 1006 lo dejó, atónito por todo lo ocurrido. Aquello, definitivamente, le iba a dejar secuelas.